Vamos a apelar, como siempre, ¿cómo estás, Patricio? A tu rol de historiador para hablar un poquito del 1 de mayo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto nuevamente estar acá. Igualmente. Bueno, vos sabés que hay cosas curiosas con respecto a los derechos laborales. Los derechos laborales en Estados Unidos como en Inglaterra no existían. Es decir, había jornadas de 15 horas, incluso para niños de menos de 9 años, lo cual era inhumano. Situame temporalmente. Sí, principio del siglo XIX. Ok. Hasta que un Robert Owen empieza a decir, señores, acá hay que parar y las leyes tienen que ser 8 horas de trabajo, 8 de descanso y 8 de recreo. Incluso hay monumentos que dice 8, 8 y 8 en algunos lugares de Estados Unidos. No se respetaba en ninguna parte del mundo. Llegaba a haber jornadas de hasta 97 horas semanales laborales. Entonces decían, pero miren que la gente se muere. De hecho, se moría mucha gente, los chicos de tuberculosis. El promedio de vida había bajado enormemente. Entonces empiezan distintas manifestaciones, entre ellos la plaza de Haymarket, donde se empiezan a manifestar distintas líneas ideológicas para empezar a bajar las horas de 16 a 14, 14 a 12, 12 a 10. Pero esas leyes iban y venían. Con lo cual se generó un montón de manifestaciones y un montón de muertos. Entonces, con la manifestación de Haymarket hay 8 o 9 muertos. Ahora, vos tenés antecedentes curiosos. Por ejemplo, la masacre de Peterloo, que fue en 1819, donde la gente pedía no mejoras laborales, pedía representación en los parlamentos. Ni siquiera pedía que le suban un céntimo, sino diciendo, bueno, acá se toman decisiones, podemos participar. Entonces se junta la gente en la plaza de San Pedro y cae el ejército, le cierra todas las puertas y masacraron mujeres, chicos, ancianos. Entonces se le conoce como la masacre de Peterloo, haciendo un juego de palabras con Waterloo. Esto de los ingleses era normal. La masacre de Amritsar, que uno puede ver en la película Gandhi, muestra cómo un grupo de hindúes habían ido más que a manifestar, a celebrar, pero en una plaza cerrada. Espera, contame primero de esta infografía que estamos viendo. Esto es la masacre de Peterloo. Ok. Esto fue en 1819. Acá la gente simplemente decía, bueno, podría ser que además de entre la Cámara de los Lores en los comunes hubiese trabajadores comunes. Y de hecho hubo un famoso político que trataba de conseguirle derechos a la gente y cuando se produce el acto donde él iba a hablar, un tal Hunt, lo meten preso al orador, que era un político con representación. De hecho era conservador y todo, pero dijo, bueno señores, pero tenemos que repartir la torta porque si no esto no va más. Lo meten preso a él y directamente atacan a mujeres, chicos y trabajadores. Que lo habían tomado incluso como un día de fiesta. Pues no se suponía que tenía que haber ningún acto de violencia. Y ahí la burguesía, digamos, el poder político de la zona, creo que esto era Manchester, cierran los distintos lugares, las distintas calles y entra la masacre. Incluso había mujeres con chicos que habían ido a celebrar como un día de picnic. Claro. Viste que ahí está la discusión, todo lo que vos nos vas contando de la historia, que bueno, llegado a los tiempos actuales uno dice feliz día, viste, a mí me cuesta decir feliz día, yo tengo que reconocer que devuelvo la gentileza, incluso a muchos compañeros que te reciben hoy cuando venís a trabajar el 1 de mayo con el feliz día, a mí me cuesta. Habría que decir mejor día. Porque realmente... Qué bueno que este 1 de mayo no es igual. Claro, porque cualquier referencia histórica que uno busque es trágica. Pero para que no queda solamente en esto. Los ingleses no solo cometen la masacre de Peterloo, cometen la masacre de Amritsar, que lo puedes ver en la película Gandhi, que está bien reflejado. A ver, contala. Hay un grupo de hindúes de distintas religiones. Había sikhs, hinduistas y musulmanes que van como un día de fiesta. Pongámosle, ¿no?, una fecha. Estamos hablando principios del siglo XX. Ok. Y el brigadier Dyer dice, ¿qué hace esta gente manifestando? Bueno, no, han ido a juntarse. Bueno, aprovechemos que la plaza de Amritsar es cerrada, o sea, había todos los edificios, había una puerta de entrada y otra de salida, pone blindados en las puertas, entra con soldados. Y un soldado dice, ¿le avisamos que se dispersen? No, esto ya fue avisado antes. Disparen. Y mataron hasta quedarse sin municiones. Y ahí se fueron.
Y luego estableció este sitio para que nadie pueda ir a ayudar. La gente fue a ayudar y sacaron heridos y salvaron lo que podían, pero fue una masacre. En la película Gandhi se muestra, y es un buen reflejo. Miren que yo no sugiero aprender historia con cine, pero la masacre de Amritsar está bien presentada. De hecho, el brigadier Reginald Dyer fue castigado, incluso porque dijeron, mira, es una bestialidad que no se puede disimular. Bueno, algunos, ahora, perdón la digresión, vos decías no recomiendo habitualmente aprender historia con cine. Ahora viste que hay mucha docuserie de muchos hechos históricos algunos que están son buenos. algunos reflejados en, no sé, en miniseries de 4, de 6, de 8 capítulos, que no sé con qué rigurosidad, pero... a veces sí, a veces no. Sí, a ver, si la gente quiere aprender historia, ¿dónde está la cámara? Ah, dale, que la otra vez quedó pendiente. Vamos con eso. Van a YouTube. Sí. Si quieren saber lo que pasó en la historia argentina, ¿qué pasó en la independencia? ¿Qué pasó con los ingleses en la Revolución de Mayo, que fueron los que la gestaron? ¿Qué pasó realmente en Malvinas? Van a YouTube, Historia con Patricio Lons, se suscriben, tocan la campanita y se buscan los videos de la independencia de la bandera argentina el 25 de mayo y se van a despabilar de un montón de cosas que no se enseñan. Perfecto, que no ahí se está, cuentan. es una alternativa y Bueno, alguna ahora, docuserie, si quieren, los dejamos ver. ¿Querés saber cuál fue la primera ley de 8 horas? A ver. Ahí te vas a agarrar. Esto pensá que son leyes que se empiezan a pelear fines del siglo XIX, principio del siglo XX. Vos tenés todavía en 1809 las trabajadoras de Chicago que les prendieron fuego, los dueños las encerraron. Ellas dijeron, muchachos, aflojen, los chicos no pueden trabajar. Y nosotras, más de 10 horas, no podemos trabajar, es inhumano. Entonces, se las encerraron, fuego y se murieron. Bueno, ahí se declaró el Día de la Mujer, el 8 de marzo. De marzo. Bien. La primera ley que dijeron, señores, la gente no puede trabajar más de 8 horas, fue la ordenanza sexta de 1593, 3 siglos antes de lo acontecido en Chicago, promulgada por el rey Felipe II. Felipe II le gustaba, ahí está. A él le gustaba mucho la construcción y cuando construye el Escorial, yo estuve en el Escorial era la Casa Blanca del siglo XVI-XVII, es decir, el país más poderoso del mundo era España. El Escorial es una mezcla de casa de gobierno con monasterio y una pequeña habitación para el rey, que el rey decía un palacio para Dios y una choza para el rey. Entonces dice, a ver, los trabajadores no pueden trabajar al mediodía por el calor. Entonces, el trabajo tiene que ser de 8 horas, 4 de la mañana y 4 de la tarde, pasado luego el rigor del calor. Y después, si un obrero se lastima, si se escayola, dice el documento antiguo, hay que pagarle la mitad del salario hasta que se recupere. Ojo, en Inglaterra te lastimabas y arreglate, te tiraban en una zanja y se olvidaban de vos. Sí, bastante avanzado, teniendo en cuenta que esto puede cortar, en ese caso era producto del clima, se reproduce hasta el día de hoy en muchas provincias argentinas donde eso está recontra segmentado como consecuencia del clima, la famosa siesta y toda esa historia. ¿Cómo se aplicó en América? En América le dicen, mire que hay zonas de mucho calor, entonces dicen, cuidado con las horas del mediodía. Entonces, viste que la gente de campo arranca muy temprano, tipo 4 de la mañana. Corta. Desayunan a media mañana, almuerzan fuerte, descansan. ¿Viste? La gente de afuera ve la siesta como cosa de vagos. No, hay que recuperar fuerza porque luego le dan de golpe de las 4 o las 5 hasta las 9 de la noche. Entonces dijo, el trabajo minero no puede durar más de 7 horas. Es el primer país que determina una reducción laboral de 7 horas. Ahora, la diferencia que cuando Inglaterra o Estados Unidos y Francia empezaron a poner límites horarios, no necesariamente se cumplían. La Revolución de Mayo la Revolución Francesa dijo, vamos a bajar a 12 horas, porque 14, 16 es mucho. Eso duró un suspiro. Cuando la Revolución se hizo fuerte, volvieron las 14 horas. En el caso español, se trabajaba 8 horas y 7 en las minas, y al patrón que no cumplía, lo agarraban de las pestañas, tenía que devolver todo el dinero que había ganado de más a costa de los obreros y si no alcanzaba, le confiscaban bienes y podía costarle la cárcel. Con lo cual, si vos te vas a Sevilla, donde está el archivo de India, está lleno de procesos judiciales de patrones que fueron castigados.
Mirá Entonces, vos. había mucha libertad de empresa, los impuestos durante la monarquía española eran muy bajos, 10%, pero la ley la tenías que cumplir. Así que la primera ley de 8 horas se la debemos a Felipe II, que lo estableció en España y en lo que eran las Españas americanas o las Indias. Y los indios, a su vez, ordenaban esas leyes de acuerdo a los requerimientos del lugar, creando los cabildos de indios. El trabajo minero del Potosí, donde se acuñaba la moneda más poderosa del mundo, Felipe II decía, tiene que asegurarse la comida, que era carne de las pampas, y yerba mate del Paraguay. Es decir, antes de las independencias, y cuando nos convertimos en 20 países, las economías de América estaban integradas. Entonces el trabajador minero tomaba yerba mate porque le limpia las toxinas del trabajo minero. El trabajo minero es sucio hoy, ¿no es cierto? Hoy con las mejores tecnologías y todo sigue siendo un trabajo bastante desgastante. Y la ingesta de carne para la fortaleza del cuerpo. Y no más de 7 horas. Esa fue la primera ley. Luego, durante el virreinato, se mantenían esas leyes y el hombre de campo siempre se acostumbró y manejaba los horarios. Es decir, ya con los patrones se arreglaban, como señora, a tal hora paramos y se hacía sin ningún tipo de conflicto. En el mundo anglosajón tuvieron que pelear por los derechos con muertos. Ahora, ¿y me traes un poquito más cerca en la historia a la Argentina particularmente? Bueno, en la Argentina las leyes hasta hasta Juan Manuel de Rosas eran esas leyes de Felipe II. El trabajo laboral era muy humano y el salario justo, porque se castigaba el impago del salario justo. Se veía incluso creo que la Iglesia la considera como un pecado contra el Espíritu Santo, decía que había una carga moral con respecto a eso. Ya cuando cae Rosas empiezan a cambiar, viene Urquiza que hace una gran apertura del comercio, se cierran 90.000 fábricas, viene la pobreza generalizada, que lo describe también José Hernández en el Martín Fierro, y vienen las guerras civiles con los gauchos y los caudillos y toda esa lucha que se ve luego todo el siglo XIX, hasta que en el siglo XX se empiezan a aplicar algunas leyes. La primera ley en el Río de la Plata es en Uruguay, el límite de trabajo horario para la gente de campo. Y luego ya Irigoyen empieza a implementar algunas leyes y luego ya Perón empieza ya a ordenar con todas las leyes. Pero por ejemplo, Perón hace la ley del peón de campo, pero ya Rosas había tenido un manual para el peón de campo, ¿no es cierto? Entonces tenés un proceso entre 1853 y las primeras medidas que toma Irigoyen, que son de explotación del hombre, ¿no es Claro. cierto? No sé si después si te puedes quedar un minutito más y si tenemos algún registro fílmico o gráfico de lo que eran las concentraciones por el Día del Trabajador en la Argentina, particularmente durante el peronismo, ¿no? Bueno, han cambiado, ha pasado mucho tiempo, pero si te quedas un segundito más, porque dale, ahora lo vemos, porque Jenny nos traía esta información, decíamos, es un día feriado, pero hay mucho realmente, y es riguroso.